desarrollo como vicepresidente y como director de Relaciones Internacionales de Canamérica, la cual es una asociación a nivel regional, a nivel latinoamericano, compuesta por expertos profesionales en fitocannabinoides y cuyo objetivo principal está destinado a organizar jornadas de trabajo, a difundir información y a constituir acopio de conocimiento y establecer diferentes rutas de trabajo para avanzar en el acceso regulado a las diferentes sustancias que están controladas por el uso medicinal por la Convención Única de Estupefacientes del año 1961 y la Convención de Psicotrópicos del año 1971. En el día de hoy vamos a participar de un evento muy importante, el cual está basado en lo que es el cannabis y las políticas públicas sostenibles. Tendremos la participación de dos expertos con experiencia a nivel internacional, representando a Uruguay, Diego Martín Olivera Couto, y también representando a Francia, Kenzie Riboulet Simuli. En primer lugar, el doctor Sergio Sánchez Bustos, el cual es el presidente de la asociación, dirá unas palabras, y luego presentaré a los participantes y daremos lugar a la disertación. Muchísimas gracias por su participación y por su tiempo. Les pedimos, por favor, que todos silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras. Doctor Sánchez, por favor. Bueno, muchas gracias. Quiero ser muy breve para no restar tiempo. Solamente quisiera saludar a la audiencia eh, y también a nuestros expositores, a Diego Olivera y a Kenzie. Son dos personas que han trabajado mucho. Diego, escuchémoslo con mucha atención porque, bueno, él fue secretario de la Junta Nacional de Drogas, el organismo político que impulsó la reforma, y también fue presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, del IRCA, que también es el órgano ejecutor de la política. Entonces yo creo que con él vamos a aprender mucho, saquemos el jugo, preparemos buenas preguntas, atendamos muy bien, porque la experiencia uruguaya, además, ustedes saben que es líder a nivel planetario. Y mi amigo Kenzie, bueno, él es un gran investigador también, sabe mucho, él tiene una visión que nos va a aportar mucho desde lo que está pasando hoy día, me imagino yo, en Naciones Unidas, en la Comisión de Drogas Narcóticas, con la propuesta de regulación que viene por la modificación del agendamiento de la cannabis. Y bueno, y unas pequeñas palabras de Canamérica. Canamérica es una organización, llevamos ya este sería nuestro tercer webinar. Hemos hecho dos conferencias, una en Lima el 2019, otra en Santiago el 2020, y el próximo año queremos hacer una en Buenos Aires. Queremos invitarlos a todos. Próximamente vamos a estar invitándoles personalmente, digamos, a través de correo electrónico, a que participen de nuestra plataforma web. Y bueno, eso, el objetivo como dijo el doctor Álvarez, el objetivo de Canamérica es lograr un acceso regulado, un acceso de nivel profesional a nuestros pacientes, para que haya un espacio para ellos y para poder tratar sus dolencias con cannabis como corresponde, y poder sacar del mercado negro a mucha gente que trabaja en pequeñas producciones o mayores producciones, médicos que no se atreven aún a recomendarla o a prescribirla, y sobre todo pacientes que pueden encontrar alivio en ella. Así que eso, muchas gracias al equipo organizador, el doctor, la doctora Erika Stal, la doctora Estefanía Alfaro, por esta excelente despliegue de gestión. Eso nomás, doctor, y adelante nomás. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. A continuación daremos inicio al evento. En primer lugar, hablará Diego Martín Olivera Couto y luego hablará Kenzie Riboulet Simuli, y al último habrá una ronda de preguntas para los participantes, quienes estén interesados en preguntar alguna duda o alguna consulta, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat general. En primer lugar, contaremos con la participación de Diego Martín Olivera Couto. Él es exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Participó entre el año 2016 y el año 2020. También fue presidente del Instituto de Regulación y Control de Cannabis desde el año 2017 hasta el año 2020.
y actualmente se desarrolla como senador suplente de la República de Uruguay y es coordinador general del programa sobre política de drogas en el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay. Diego, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Facundo, muchas gracias, Canamérica. Un saludo a todas y a todos los participantes. Realmente es un gusto en esta tarde de sábado tener un rato para intercambiar sobre un tema que para nosotros es tan importante, un tema sobre el cual trabajamos mucho tiempo con distintos integrantes de las instituciones públicas, de la sociedad civil y del sistema político de nuestro país aquí en Uruguay. Tenemos poco tiempo y yo tengo mucha información para compartir con ustedes, por lo tanto voy a pasar rápidamente a compartir una presentación gráfica que espero que ayude los ayude a poder seguir los comentarios que voy a hacer. Bien, entiendo que todos estarán viendo la presentación en este momento. Si no es así, me avisan. Bien. Inicialmente quiero destacar cuáles son las particularidades del sistema uruguayo. Seguramente muchos hayan leído en la prensa o hayan escuchado las noticias del caso uruguayo y el ABC, o decir, cómo... Abajo. ¿Sigo yo? Sí, Lía, no puedo hacerlo yo. No sabía si podía o no. Por favor, silencien los micrófonos las personas. Les decía que seguramente muchos de ustedes conozcan la estructura básica de la regulación del cannabis en Uruguay. Por lo tanto, voy a destacar lo que para mí, desde mi punto de vista, son las características más originales y las características que definen, que identifican al modelo de regulación en Uruguay y que de alguna manera lo diferencian de otros que existen en distintas partes del mundo y en particular en nuestra región. La primera de estas características que quiero mencionar es que está basado en leyes nacionales. Como ustedes saben, hay distintos esquemas regulatorios del cannabis, muchos de ellos están basados en decretos del Poder Ejecutivo, otros responden a legislaturas que son de orden subnacional o estadual en países que son federales, como el caso típico de los Estados Unidos, o también en el caso de Argentina, donde se ha avanzado inicialmente en algunas provincias. En el caso uruguayo, esta es una discusión que se instaló en el más alto nivel institucional y que fue aprobada, ahora vamos a ver cómo, a través de leyes que son leyes de alcance nacional y que por lo tanto operan sobre todo el territorio y sobre todos los habitantes. Nuestras leyes, y en particular la primera de ellas, que es la ley madre de la regulación y control del cannabis, son integrales. ¿Qué quiere decir esto? Que regulan simultáneamente en un mismo cuerpo legal todos los usos, y particularmente incluyen el uso no medicinal, o el uso personal, el uso adulto del cannabis, o en este caso la marihuana, están incluidos junto con los usos medicinales y con los usos industriales. Esto también le da características particulares porque, como ustedes saben, en general la trayectoria que encontramos en la mayoría de los países es un mayor avance, o un avance muchas veces exclusivo en el terreno de lo medicinal, al amparo de las disposiciones de las convenciones internacionales, y se deja por fuera el uso personal o el uso adulto. En Uruguay está incluido y eso le da características bien especiales y que nosotros entendemos que además son positivas. Surge la legislación de cannabis como parte de una gran discusión que se da en nuestro país sobre un proceso de deterioro de los indicadores de seguridad pública y de convivencia social. Por lo tanto, no son exclusivamente, como pasa en otros países, las discusiones que tienen que ver, o ya sea con los derechos de los usuarios, o con el efecto de las drogas en la salud, sino que lo que estuvo realmente en el centro del tablero, en el centro de la arena política, fue cómo disminuir el impacto de los mercados ilegales en la violencia y la criminalidad.
y para ello, junto a otro paquete de medidas que también estaban en esa estrategia de gobierno allá por el año 2012, se incluyó la idea de regular, de controlar el mercado de la marihuana a través de un mecanismo que permitiera el acceso legal y que por lo tanto fuera desplazando progresivamente a la economía ilícita de la marihuana. Es una ley que si bien surge, es un marco regulatorio que si bien surge, como decía, de los temas de justicia y seguridad, incorpora en su discusión los aspectos de salud pública y derechos humanos que tuvieron mucha fuerza. Toda la agenda de derechos humanos, particularmente traída por la sociedad civil organizada, a partir de episodios de encarcelamiento de autocultivadores que generaron una gran polémica en nuestro país, es decir, personas que por tener algunas plantas de marihuana en su jardín terminaban presas y terminaban con condenas importantes, y esto obviamente generó una gran conmoción pública en términos de la agenda de derechos humanos. Fue impulsado por la sociedad civil y el sistema político, junto a otras reformas sociales. Es importante entender que la regulación del cannabis en Uruguay, observar, se dio junto con la consagración del matrimonio igualitario y la legislación sobre interrupción del embarazo, es decir, que lo que en general se ha denominado la nueva agenda de derechos o los derechos de nueva agenda, para contraponerlos o complementarlos con lo que han sido los históricos parámetros vinculados a la distribución de la riqueza, las relaciones laborales. Bueno, esta nueva agenda que tiene un componente social y también generacional muy importante, es decir, son las generaciones jóvenes, el feminismo, las generaciones jóvenes, el movimiento estudiantil, que se apropian fuertemente de la demanda social y de alguna manera acompañan o empujan al sistema político a innovar en este terreno. Se da sobre la piel de una sociedad como la uruguaya, que es una sociedad fuertemente laica, que se separó de la Iglesia a principios del siglo XX, en la Constitución de 1918, con un movimiento social y político que se denominó el vallismo, que tuvo una fuerte inspiración liberal en el sentido de respeto a los derechos individuales, pero también con un rol del Estado, con el Estado jugando un rol muy importante. Entonces, de allí, de esos orígenes, tenemos, por ejemplo, regulaciones en la producción de bebidas alcohólicas, o tenemos un sistema de juegos de azar fuertemente regulados. Es decir, que hay allá a principios del siglo XX algunas experiencias que de alguna manera, en términos de política pública, funcionan como antecedentes. Y la última característica que menciono del modelo uruguayo es que es un modelo que por supuesto legaliza el acceso, convierte el acceso y la producción y la comercialización de marihuana, la convierte en una circunstancia legal, pero el Estado se reserva para sí la potestad de regularlo fuertemente. Luego vamos a ver a través de qué medidas, pero es un mercado sustantivamente más regulado que el mercado, por ejemplo, de bebidas alcohólicas. No tanto en el caso del tabaco, que en Uruguay, sobre todo en los últimos 15, 20 años tuvimos transformaciones importantes, pero, por ejemplo, en el mercado de tabaco no tenemos límites de compra, las personas pueden comprar todo aquello que quieran. Sin embargo, en el mercado de cannabis sí tenemos regulaciones importantes sobre los montos y las cantidades a las cuales las personas pueden acceder, por citar un ejemplo. Rápidamente, el marco legal, para que sepan cómo se compone un entramado que es complejo. La ley 19.172 se aprobó en el 2013, es la ley que nosotros denominamos de regulación y control del cannabis, es digamos, el hito principal en términos políticos, es el cambio de modelo plasmado en un texto legal que tuvo 3 decretos del Poder Ejecutivo que actúan como reglamentadores de las disposiciones generales de la ley, y cada uno de estos decretos de alguna manera actúa sobre cada uno de los 3 grandes campos de producción y distribución a partir de la planta del cannabis. Lo que tiene que ver con lo no medicinal o el uso adulto, en nuestra legislación es cannabis psicoactivo de uso no medicinal, esa es la denominación
con la cual se lo conoce en nuestro país a nivel legal. Luego un decreto específico para la producción y comercialización de cáñamo industrial, que en nuestro caso es cannabis no psicoactivo, pero que tolera, para entrar a esta regulación, un contenido de THC de hasta el 1%. Entonces estamos hablando que para una reglamentación de cáñamo estamos en valores de THC generosos si los comparamos con las reglamentaciones de cáñamo de Estados Unidos o Europa, que en general se manejan con guarismos bastante inferiores, 0,2 o 0,3. Y un tercer decreto reglamentario que aborda todos los aspectos relacionados a la producción con fines medicinales y la investigación científica. Luego tenemos una segunda ola, si se quiere, una segunda generación de reformas con la ley ya implementada, ya desplegada en todas sus posibilidades, que son dos leyes que se aprobaron el año pasado. Una de ellas es destinada a la promoción de la investigación con cannabis, es decir, que la interpretación que aquí se hace en la ley 19.845 es: la investigación científica no solamente está permitida y se pueden obtener permisos de producción de cannabis a la escala que sea necesaria y de las variedades que sean necesarias para investigar, sino que se crean facilidades específicas para desarrollar la investigación científica. Facilidades para importar equipamiento destinado a la investigación, exento de impuestos, un esquema de contralor financiero más laxo que en las otras formas de producción, y se crea algo bien interesante que es un comité de promoción de la investigación científica en la cual están presentes las principales instituciones que hacen al ambiente, al ecosistema de la política de ciencias en nuestro país, incluyendo la Secretaría de Ciencia de la Presidencia de la República, que coordina este espacio, y que puede obtener hasta un 20% del dinero obtenido por el Instituto Regulador en la venta de marihuana para generar un fondo de financiamiento a las investigaciones. Es decir, que acá hablamos ya no solamente de regulación, sino de una fuerte apuesta a que la investigación científica debe jugar un papel en el desarrollo del mercado regulado de cannabis y, por supuesto, de las posibilidades que hacen al terreno de la salud, al terreno medicinal. Una ley específica de acceso al cannabis medicinal, es decir, esto es un tema extenso, con sus complejidades, pero no basta, y como seguramente muchos de quienes nos están escuchando saben, no basta solamente con consagrar la legalidad de la producción y comercialización del cannabis con fines medicinales, sino que hay que trabajar sobre lo que podríamos denominar como barreras de acceso, es decir, un sistema de regulación, una burocracia pública que estuvo históricamente adaptada a la prohibición del cannabis, tiene que incorporarlo como un componente terapéutico, accesible a las personas que tienen una condición o un sufrimiento de salud que puede ser tratado, que puede ser mitigado con cannabis. Entonces esta es una ley que, si se quiere, en vistas a un lento avance en el terreno de la regulación medicinal, incorpora una serie de variables que de alguna manera obligan al Ministerio de Salud Pública a avanzar, a dar pasos decididos hacia adelante, incorporando un plan específico, obliga al Ministerio de Salud Pública a desarrollar un plan específico de cannabis medicinal y no tratarlo, si se quiere, como una sustancia más, sino generar las condiciones para que los productos se puedan registrar y sobre todo que puedan estar accesibles principalmente a las personas que tienen sufrimientos más importantes, por ejemplo, las personas, los casos de epilepsia refractaria en pacientes pediátricos. Y por último, en estas últimas semanas, y quizás algunos lo pueden haber visto, hay una modificación por parte del actual gobierno de los decretos de cáñamo industrial y de cannabis medicinal para facilitar la exportación, porque allí estábamos con algunas
algunas situaciones tipo cuello de botella en donde teníamos producción legal, autorizada, supervisada por los institutos correspondientes, pero estaba habiendo dificultades burocráticas para obtener los permisos para comercializar hacia otros países, y estos nuevos decretos de alguna manera generaron las condiciones para que se pueda exportar la materia vegetal y se puedan exportar las flores sin tener que pasar por un registro de especialidades farmacéuticas o especialidades vegetales concretas, sino que se puedan, siempre y cuando el país que desea realizar la importación tenga la autorización de la autoridad sanitaria, del Ministerio de Salud Pública o de la autoridad sanitaria correspondiente, que se pueda exportar sin registro de medicamentos. Ese es el entramado básico. Hay algunas disposiciones, por ejemplo, del año 2016, vinculadas al uso de drogas en el trabajo, para clarificar en qué circunstancias los empleadores pueden realizar test de consumo de diversas sustancias, pero en particular de cannabis, y se ha ido, si se quiere, haciendo un camino en el tema de la seguridad vial. Se ha ido hacia una tolerancia realmente baja, que en el caso de Uruguay es 0%, no solamente en el alcohol, sino también en marihuana, para garantizar la seguridad vial de quienes transitan por nuestras calles. Bien. Rápidamente, la ley 19.172 de diciembre del 2013, ¿cómo funciona como instrumento legal? Funciona descriminalizando, sacando del campo de lo punitivo, generando excepciones a lo que es nuestra ley de drogas de 1974, que es la que define todas las acciones que constituyen un delito vinculado a los estupefacientes. Bueno, en este caso, la ley de 2013 modifica la ley de la década del 70, eliminando de la aplicación de medidas penales a aquellas personas que cultiven o adquieran o sean poseedoras o acopien o compartan productos relacionados o derivados de la planta de cannabis, por supuesto, y principalmente las flores, las humedades floridas, que son las que regula nuestra ley. Es decir que si ustedes leen solamente la ley 19.172, no se van a encontrar con toda la información, sino que hay que ir a la ley 14.294 de la década del 70, que es, bueno, la ley que es parte de todas las leyes que en el mundo se fueron aprobando a partir de la firma de los tratados internacionales de drogas. En este caso, entonces, se elimina de la prohibición al cannabis bajo ciertas circunstancias. Entonces, es una ley que también fija vías y condiciones de acceso, algunas bastante características, por supuesto, mayores de 18 años, pero en el caso uruguayo solamente residentes legales a nuestro país, es decir que ninguno de estos mecanismos de legalización se aplica a los visitantes, a quienes pasan, a quienes están de paso por nuestro país, por razones de turismo o por las razones que sean, no pueden estar contemplados en el acceso legal o en la producción legal, sino que se aplica solamente a quienes obtengan la residencia legal, que en nuestro país, vale aclararlo, es una residencia que se obtiene en tiempos bastante rápidos, pero que por supuesto requiere acreditar que la persona tiene un domicilio fijado en nuestro país. Y la otra característica o condición de acceso que es significativa, que llama la atención, es que las personas que quieren acceder al cannabis psicoactivo de uso adulto, tienen que registrarse en una oficina del Estado, es decir, tienen que brindar sus datos personales y tienen que, de alguna manera, integrar estos registros, que son los que después le permite estar, si se quiere, completamente tranquilo dentro de la ley. Una aclaración, no es un acto criminal producir cannabis, hasta 6 plantas en el domicilio, por ejemplo, sin registro. Es decir, que una persona que sea autocultivador y no esté registrado no va a ser enviada a la cárcel, pero sí puede ser objeto de una sanción, puede ser objeto de una multa, puede ser objeto de la incautación de su cultivo. Quiero ser claro en esto,
porque el hecho de no estar registrado no implica estar cometiendo un acto delictivo. Lo que sí claramente marca una frontera entre lo legal y lo ilegal es la producción, y para poder producir cannabis en Uruguay hay que obtener un permiso del instituto específico que la ley crea. Es decir, que aquellos que producen en cantidades superiores a las 6 plantas por persona y no están registrados, sí se exponen, o si lo comercializan por mecanismos que no están contenidos en la ley, sí están expuestos a recibir una sanción penal que se sanciona justamente con penas de cárcel. La ley 19.172 además incluye el fortalecimiento de la atención, el tratamiento y la prevención, obliga al Estado a abrir centros profesionales para la orientación, la prevención y el tratamiento ambulatorio en todas las localidades de más de 10.000 habitantes, obliga a la autoridad pública en educación a desarrollar un programa preventivo en todos los centros educativos del país. Algo importante, prohíbe la promoción, es decir que ningún tipo de pauta publicitaria, de cartelería o de estímulo, de marketing está permitido en el contexto de la regulación uruguaya. Como ya les mencionaba, regula el uso en el tránsito y en los espacios cerrados. Esto es particular porque es un modelo como a la inversa del de los Estados Unidos, en donde estrictamente no se puede fumar es en los ambientes públicos cerrados. Sí se puede consumir cannabis en ambientes públicos abiertos, es decir, en la calle, en un parque, siempre y cuando no se esté afectando el derecho de terceras personas, siempre y cuando no se esté generando una situación que una tercera persona podría denunciar si existiera un episodio de violencia o algo así, que claramente no ha existido, porque no es el tipo de efecto que genera la marihuana, por el contrario. Y por último, destaco de la ley 19.172 la creación de un instituto específico. Es decir, que además de generar obligaciones para algunos ministerios específicos y para la Junta Nacional de Drogas, por supuesto, como órgano rector de la política de drogas en nuestro país, crea lo que se denomina el Instituto para la Regulación y Control del Cannabis. Esta es una institución nueva. Los invito a visitar su página web, realmente hay mucha información allí. Resulta, creo, bien interesante poder recorrerla. Tiene no solamente noticias, sino que tiene el detalle de la normativa, de cómo se obtienen las licencias, tiene instructivos para obtener las licencias. Es decir, uno puede tener realmente un mapa muy, muy detallado de cómo está funcionando la regulación en Uruguay visitando esa página, y tiene un contador de licencias, que ustedes lo pueden ver ahí en este momento en la pantalla, que se actualiza. Bueno, esta última actualización es de los últimos días de julio, y que actualiza la cantidad de permisos que se han tramitado para el cultivo, tanto psicoactivo como no psicoactivo, la industrialización, la investigación. Para adquirir en farmacias, ya más de 41.000 personas adquieren cannabis no medicinal en farmacias, aclaro, porque Canamérica es, como sabemos, una organización con un fuerte interés en lo medicinal, y en el caso uruguayo puede generar alguna confusión, porque en farmacias se obtiene tanto el no medicinal como el medicinal. Es decir, el único establecimiento comercial en el cual se puede expender cannabis psicoactivo para uso personal, es decir, marihuana, es justamente las farmacias. En las farmacias también se pueden obtener especialidades farmacéuticas a base de cannabis, pero para adquirir un medicamento basado en cannabis no se requiere estar registrado. Ahí sí, para el acceso medicinal no se requiere el registro, lo que sí se requiere es una prescripción médica legal y vigente para poder adquirirlo, que es controlado por el farmacéutico. Las farmacias que en este momento están comercializando, bueno, verán que es un número realmente muy chico, hay todavía un cuello de botella allí, es una de los componentes, si se quiere, que no ha terminado de despegar la comercialización al público de marihuana.
la cantidad de cultivos domésticos registrados, los miembros de clubes y la cantidad de clubes que ya están funcionando, que son 155. Entonces, ¿qué se puede decir del IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis? Que tiene una gobernanza interinstitucional, es decir, está gobernado, su órgano de toma de decisiones es un directorio de 4 miembros. Entre esos 4 miembros tenemos a la Secretaría Nacional de Drogas, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Salud Pública. Esos tienen de alguna manera el 25% de la posibilidad de tomar decisiones, y en general se apunta a que estas instituciones se pongan de acuerdo, negocien entre sí para llevar adelante las políticas concretas y específicas a partir del IRCA. Es el único organismo habilitado para otorgar licencias para la producción de psicoactivo, de cannabis psicoactivo, lo cual, en el caso del cáñamo industrial, es compartido con el Ministerio de Agricultura. Para cultivar y cosechar cannabis, cáñamo industrial, en nuestro país no se necesita necesariamente una licencia del IRCA, sino que puede accederse a través de un permiso del Ministerio de Agricultura. El IRCA también controla y aplica sanciones, es decir, hay una batería de sanciones que van desde el apercibimiento hasta el retiro del permiso cuando las personas que han obtenido una licencia no cumplen de alguna manera con la regulación y con el permiso específico que obtuvieron. Hay una regulación del mercado de usos no medicinales. Bueno, el IRCA decide qué variedades se producen y se comercializan, decide el precio al cual se comercializa el cannabis, es un precio fijado por el IRCA, el empaquetado, la política de empaquetado. Como les decía, no son aquí las empresas las que toman decisiones, si bien las que producen son empresas, sino el instituto, porque estamos como describía antes, en un sistema donde el Estado ocupa un papel muy importante y toma las decisiones principales en términos regulatorios. El IRCA genera sus propios recursos, porque de la comercialización y del otorgamiento de licencias se obtiene recursos para su funcionamiento, es decir, que no le genera un mayor gasto al tesoro público, sino que el IRCA funciona en los recursos que genera el propio ambiente regulado del cannabis, y tiene además políticas específicas para promover el uso responsable y la gestión de los riesgos. La página web infocannabis.gov.uy, sus redes sociales, ha realizado campañas de bien público en radio, televisión, es decir, el componente de uso responsable, con la idea de que siempre es mejor la regulación a la prohibición, pero que dentro del uso legal y regulado, las personas pueden tomar decisiones que los ayuden a gestionar adecuadamente sus riesgos, y esto es parte de lo que el IRCA hace y promueve. Rápidamente, porque quizás muchos ya lo saben, las vías de acceso a la marihuana, el cannabis no medicinal, son la venta al público, la conformación de clubes de membresía de un máximo de 45 miembros asociados, y el cultivo en hogares o en domicilios de hasta un máximo de 6 plantas con capacidad psicoactiva, es decir, que se puede tener las plantas en floración y además plantines o plantas pequeñas en estado de crecimiento. Lo que no se puede tener es más de 6 plantas en estado de floración, eso es importante destacarlo, y no se puede tener más de un cultivo por domicilio, es decir, que si en un hogar hay varias personas que desean autocultivar, tienen que hacer el uso compartido de un solo permiso de producción. No se permiten más de 6 plantas por hogar. Bien, vayamos entonces ahora a hasta aquí, de alguna manera, la descripción del modelo. Seguramente ustedes puedan tener preguntas y las podemos conversar más adelante, pero ahora vamos a pasar a hablar, digamos, de cuáles son los impactos en la sociedad uruguaya con respecto a la implementación de este marco regulatorio. Hay una reducción sustantiva
de la economía criminal relacionada a la marihuana. Se cuenta en decenas de millones de dólares los ingresos que, de no haber existido la regulación legal, hubieran ido, el dinero que hubiera ido a parar a las redes y a la economía ilegal, pero que hoy afortunadamente tenemos un mecanismo que permite desviarlo y genera empleos formales, por supuesto incrementa la actividad comercial de las farmacias, ha permitido el desarrollo de actividad profesional, de agrónomos, de químicos que se han dedicado a la nueva industria, es decir, en un cierto sistema de balanza, reduce el peso de la economía criminal e incrementa la actividad en la economía formal. No afectó negativamente la salud, esto ameritaría un desarrollo específico, ahora voy a mostrar algunas gráficas, pero es decir, ninguno de los indicadores que se monitorean desde el punto de vista del uso de drogas y la salud pública se encendió en una luz de alerta, en una luz roja, es decir, no se disparó severamente el consumo, no se incrementó el consumo en adolescentes, no se afectó la percepción de riesgo, es decir, no hay ninguno de los temores que se podrían tener con respecto a un marco legalizado de producción y comercialización de marihuana sucedieron en nuestro país. Se generó una economía legal y pujante, como les decía, esto atrajo inversiones, generó empleo, provocó circuitos de innovación y conocimiento aplicado, y algo bien importante, generó un gran consenso nacional de apoyo. Hoy, nuestro sistema político no tiene voces significativas que se alcen en contra de la regulación de cannabis. Sí, quizás algunos componentes de la extrema derecha han sido muy claros en esto, pero hablamos de una bancada de unos pocos parlamentarios, pero lo interesante es que los partidos históricos, los partidos políticos con más fuerza en nuestro sistema, están todos de acuerdo en que el camino de la regulación es positivo. De hecho, quizás algunos lo sepan, pero nosotros en marzo de este año tuvimos un cambio en el signo político del gobierno. No solamente cambió el presidente y cambió el Parlamento y el Poder Ejecutivo, sino que hubo no solamente un cambio personal, sino que hubo un cambio de partidos. Teníamos una alianza histórica de izquierda gobernando durante 15 años, que fue la que propuso y llevó adelante este marco regulatorio, y ahora hay una coalición que se denomina coalición multicolor de partidos de centro-derecha, derecha y en este caso también la extrema derecha que está en la misma coalición. Sin embargo, desde la Secretaría Nacional de Drogas en Uruguay se ha ratificado en todos sus términos la implementación de la regulación legal del cannabis. Y en todos estos años, desde la propuesta de regulación hasta la discusión parlamentaria y luego la puesta en funcionamiento con ese hito internacional que supuso que se comenzara a comercializar públicamente en el 2017, que llegó a las tapas de los diarios en todas partes del mundo, se generó un gran debate público, un gran debate social que llegó a todas las familias, a todos los ámbitos laborales sobre política de drogas. Y esto es bien importante porque la prohibición ha generado como, si se quiere, la sensación de que esa es la única manera de abordar el problema de las drogas. En general, las sociedades, esto por suerte está cambiando, pero hace 10 años a ningún actor político razonable, salvo algunas excepciones, se le ocurría pensar una salida o una alternativa al prohibicionismo. Sin embargo, en nuestro país se generó un gran debate público en donde, bueno, el prohibicionismo no dejó de ser la única medida para tratar el tema. Y por supuesto, primero con muchas dudas, primero con poco apoyo, con dudas vinculadas a cómo podía impactar esto en el consumo de drogas, en la seguridad pública, pero claramente se habló mucho más del tema, se habló mucho más en los medios, se habló mucho más, como les decía, en los grupos de padres, en las familias y en los grupos laborales, sindicales y en la sociedad civil. Es decir, que ese gran despliegue del debate nacional es uno de los impactos positivos. Algunas gráficas rápidas que se desprenden de la encuesta nacional
sobre consumo de drogas del 2018. En el 2018 el mercado regulado de marihuana alcanzaba casi al 30% de las personas por la vía del registro directo, 30% de las personas que consumieron cannabis en los últimos 12 meses, es decir, de las personas que consideramos consumidores activos. Prácticamente un tercio del consumo de cannabis ya estaba con un vínculo directo hacia el mercado legal. Pero si a esto le sumamos una cantidad muy importante de cultivos domésticos que no están registrados, porque son personas que han decidido no registrarse, llegamos al 50% de los consumidores accediendo por el mercado legal. Y un dato que respalda esta afirmación y que de alguna manera la hace más sólida, es que el prensado, la marihuana prensada, que es el producto que está presente en las redes de narcotráfico, se redujo 5 veces o se redujo a un 20%, para expresarlo matemáticamente de forma adecuada, entre el 2014 y el 2018. Es decir, que en el 2014, 6 de cada 10 consumidores de cannabis se abastecían o declaraban abastecerse de prensado, de marihuana prensada, y en el 2018 solamente 1 de cada 10 personas declaró haberse abastecido de marihuana prensada como la principal vía de acceso. Es decir, que aquí hablamos no solamente de la reducción de la incidencia del narcotráfico y cómo esto impacta en términos de la seguridad pública y la convivencia, sino en términos de salud, porque la marihuana que se produce en el mercado legal es sustantivamente menos nociva, menos dañosa que el cannabis prensado. Esta es la evolución para que ustedes vean que la regulación claramente y el mercado legal no se establece de la noche a la mañana, es un proceso incremental, se va desarrollando de manera progresiva, y en cualquiera de las tres modalidades ustedes ven que entre la fecha de inicio de la primera habilitación y el día de hoy, son mecanismos que progresivamente y de forma paulatina, sin grandes saltos, pero tampoco sin detenerse, van avanzando por sobre el mercado ilícito. La tendencia de consumo también, no vemos grandes sobresaltos, no hay un incremento distinto del que se venía teniendo desde que se mide la cantidad de consumidores de marihuana, que es a partir del 2001. ¿No? Ustedes pueden ver allí que ni en consumo a lo largo de toda la vida, ni en prevalencia de 12 meses, ni en 30 días tenemos sobresaltos, es decir, que la legalización no generó, como a veces se espera por parte de algunos analistas, una explosión en el consumo de cannabis, sino que bueno, se mantuvo, hay incremento, pero hay incremento en la misma tendencia en la cual venía creciendo a lo largo del siglo XXI, y además, vale decirlo, en la tendencia en la cual crecen prácticamente el consumo de marihuana en todos los países. La percepción del riesgo, grandes referentes de la política nacional, opositores a la regulación, señalaban a voz en cuello que este iba a ser el indicador que iba a mostrar el fracaso de la regulación, porque decía, la percepción del riesgo va a descender, la percepción del riesgo va a caer, porque si es legal la gente va a asumir que no hace mal. Bueno, eso no pasó. Estamos en una sociedad madura, en una sociedad informada, y a pesar de que el estatus legal cambió, sigue considerando al cannabis de forma más o menos parecida a como lo hacía antes de la regulación. Sí hay un descenso significativo de la percepción del riesgo vinculada al uso ocasional, pero bueno, esto quizás es razonable porque la pregunta es acerca de gran riesgo, y la sociedad de alguna manera entendió que el gran riesgo no se encuentra en el uso ocasional, sino que el gran riesgo se encuentra en el uso frecuente, o que la frecuencia de uso está asociada a niveles de riesgo mayores, y por eso tenemos una brecha importante entre uno y otro de los consumos.
Esta es tendencia al consumo en adolescentes. Ustedes ven aquí que entre 2016 y 2018 no hay incremento. Es más, la prevalencia en los últimos 30 días en adolescentes está descendida. Esto es un dato que es consistente con la evaluación de otros mercados regulados, como el estado de Colorado y el estado de Washington en los Estados Unidos. En ningún caso hemos visto una afluencia masiva de nuevos consumidores adolescentes, lo cual claramente es una preocupación razonable desde el punto de vista sanitario. Bueno, eso no se ha corroborado. Es decir que hasta podemos estar viendo indicios de que el mercado regulado es un factor protector de las personas menores de 18 años. Con respecto a la producción medicinal o industrial, bueno, esto ya un poco lo comenté. Aquí el Ministerio de Salud Pública juega un papel importante. Es una característica también particular de nuestro país que se permite la exportación de flores. Ustedes saben que hay países que tienen regulaciones a la interna, pero que no permiten la exportación, o permiten la exportación solamente de productos procesados en la industria farmacéutica. Tenemos un sector privado en constante expansión. Hay un sistema, esto es interesante, tenemos un sistema de licencias exigente, es decir, que aquí no se entregaron, como ustedes vieron, no se entregaron centenas de licencias, pero sin límite de cantidad. Es decir, que si el emprendedor o el empresario o la entidad que pretende obtener la licencia tiene un proyecto robusto, bien financiado y con medidas de seguridad adecuadas, bueno, el organismo regulador no tiene tope en términos de cuánto, de qué extensión de tierra, o de cuántas plantas, o de qué volumen de cosecha se le permite. Y otra cosa interesante que opera como una cierta barrera de entrada es que hay un control por parte de la Secretaría Antilavado en nuestro país. Es decir, que para obtener una licencia de producción medicinal o industrial hay que exhibir el origen de los capitales, hay que explicar y documentar que ese origen es legal, y esto de alguna manera filtra o deja fuera aquellas inversiones en las cuales, bueno, no es posible declarar cuál es el origen de los fondos, o no es posible documentar fehacientemente cuál es el origen de los fondos. Es decir, que quienes logran pasar la evaluación y efectivamente obtienen una licencia, están lo suficientemente bien parados como para poder actuar legalmente en nuestro país. Por último, oportunidades de mejora, es decir, qué cosas no han salido del todo bien o no han sido atendidas oportunamente y podrían ser atendidas de ahora en adelante con mucha más fuerza. Algunas rigideces regulatorias, múltiples, pero entre otras, que solamente se pueda comercializar en farmacias, y hay zonas de nuestro país donde ningún farmacéutico desea comercializar marihuana. Entonces hay zonas del país que quedan excluidas de la comercialización por ser la farmacia el único comercio habilitado. La exclusión del turismo, esto obviamente hoy en el marco de la pandemia no está siendo transitoriamente un problema, pero hasta este último verano lo era, porque claramente los turistas llegan a nuestro país, identifican nuestro país como un país donde la marihuana es legal, desean comprar y como no se les puede vender en el mercado legal, generan una presión a que el mercado ilegal subsista, además con un público que en general tiene un poder adquisitivo de medio hacia arriba. La producción centralizada, es decir, que la producción de marihuana solamente se realiza en un terreno público administrado por el IRCA, el cual se parcela, y esas parcelas se otorgan a empresas licenciatarias, pero es decir, desde un único punto se abastece todo el país. Entonces, bueno,
seguramente haya que ver cómo se puede descentralizar esta producción, y si solamente son producciones de gran porte, ¿por qué no pensar en producciones intermedias, o que eventualmente los propios establecimientos de comercialización puedan cultivar alguna cantidad limitada de plantas de cannabis, como hacen los dispensarios norteamericanos o canadienses? Bueno, como la venta en farmacia ya la mencioné, pocas variedades disponibles, es decir, que las variedades que están disponibles para el público adherido a la regulación son algo más restringidas. Es cierto que quienes tienen preferencias por variedades específicas las pueden encontrar en los clubes canábicos, que en ese sentido tienen mayor libertad, pero sería esperable que el sistema de venta al público también las incorpore. Y los pocos miembros a los cuales les son habilitados mantener a los clubes, es decir, clubes de hasta con un máximo de 45 miembros, lo cual en algunos casos genera problemas de economía de escala y de viabilidad. Sobre la regulación medicinal, una regulación medicinal que sigue siendo poco clara, sigue habiendo una gran tensión entre el registro del cannabis como una especialidad vegetal, como una especialidad herbal. Hasta el momento nuestra autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, solamente permite el registro como un medicamento tradicional, con una producción estrictamente elaborada en laboratorios, y que esos laboratorios de alguna manera lo registren con los mismos principios biomédicos de todos los medicamentos, y esto genera un cierto espacio de demanda que se viene a satisfacer en un mercado gris, en un mercado informal de aceites conteniendo THC, porque hasta el momento, y de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud Pública ha entendido como la evidencia disponible aceptable, solamente han registrado especialidades farmacéuticas con CBD, solamente con CBD. Entonces, los tratamientos que, sobre todo, como ustedes saben, aquellos que están relacionados al tratamiento del dolor y requieren el uso del THC, los pacientes no tienen la disponibilidad de un producto formal en las farmacias. Y bueno, esas son, si se quiere, algunas, junto con el registro alimentario. El registro en el sistema bromatológico es muy limitado, solamente se ha incluido como ingrediente alimentario la semilla y el aceite de semilla, por lo tanto, y en nuestro caso la yerba mate combinada con hojas de cáñamo, pero es decir, las posibilidades aún de uso alimentario de los derivados del cannabis siguen siendo muy limitadas. Finalmente, y como parte de una discusión en la cual yo he estado muy atento a la producción de Kenzie y de otros especialistas, cuáles son los principios o los objetivos de desarrollo sostenible con los cuales la regulación de cannabis ha sido coherente, y en los cuales la regulación de cannabis ha hecho un aporte específico. Como vimos, mejoras en el terreno de la salud y el bienestar, fundamentalmente a partir de la reducción del daño que genera el consumo de sustancias psicoactivas en el mercado ilícito, y la reducción de esos daños en el mercado legal. La posibilidad de hablar de forma mucho más explícita sobre la gestión de riesgos, sobre la información, el acceso a información transparente por parte de los consumidores que se da en el mercado legal, tiene que ver también con una sociedad más educada y más atenta a los riesgos. La reducción de las desigualdades, porque pocos sistemas son tan crudos en términos de la explotación y la desigualdad como las redes de narcotráfico, es decir, donde sobre todo las personas pobres que actúan a nivel del microtráfico tienen no solamente la exposición al encarcelamiento que muchas veces sufren, sino la opresión por parte de las cadenas intermedias y de los distribuidores ilegales de estupefacientes, inclusive con problemas para su familia, en lo que implica el estigma social, es decir, que hay una significativa reducción de las desigualdades, un sistema de producción y consumo mucho más responsable, y quizás uno de los más importantes, cómo aporta
un mercado de drogas regulado a el objetivo de instituciones más sólidas, con menos incentivos a la corrupción, con una justicia que no está persiguiendo a consumidores de sustancias, sino que está atenta, puede estar más atenta, con más recursos para perseguir al crimen organizado, que es el que realmente genera y compromete la democracia y las instituciones, y una sociedad que, si bien este es un objetivo que en Uruguay todavía no lo podemos ver claramente, pero confiamos que junto con otras medidas que se están llevando adelante con respecto al narcotráfico y a los mercados ilícitos de drogas, pueda ser una sociedad menos violenta. Y bueno, por acá los voy dejando y voy dejando de compartir la pantalla. Muchas gracias. Gracias, Diego. Diego, muchísimas Grande gracias Uruguay. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación. La verdad que fabuloso todo lo que conocimos y lo que ya sabíamos sobre Uruguay, sobre todo por estas políticas que se enfocan en la salud pública y en la revalorización de los derechos humanos y, bueno, también destinados a promover una positividad de los indicadores de seguridad pública, sobre todo porque se le quita poder a lo que es el mercado no regulado, el narcotráfico, y se promueve la investigación científica, la reactivación económica, y bueno, sobre todo que todo esto lleve que haya un debate a nivel social y a nivel político. La verdad que me parece un modelo bastante interesante para seguir y para mirarlo con buenos ojos, sobre todo porque a nivel regional necesitamos un modelo similar. Muchísimas gracias, Diego. Les recuerdo a las personas que al final de la presentación vamos a realizar unas preguntas con ambos participantes. Pueden ir escribiéndolas en el chat general. A continuación vamos a presentar a Kensi Ribulet-Simuli. Mi amigo Kensi es investigador independiente, multidisciplinario y colabora con diferentes ONG y grupos de la sociedad civil alrededor del mundo. Él está interesado y trabaja a través de la ética y la sostenibilidad enfocada en la política de drogas y las evoluciones desde el punto de vista legal, político, cultural, social, económico y desde el punto de vista ambiental también. Es experto en cannabis y en cáñamo, así que bueno, agradecerte, Kensi, por la predisposición y por tu tiempo. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación y por organizar este evento. Y gracias, Diego, por la presentación estupenda. Quería compartir una pequeña presentación, pero no consigo ahora. Creo que me tenéis que habilitar el compartir, o Facundo, si tú puedes compartirla, estaría bien. Mi presentación, la que va a aparecer pronto en sus pantallas. Te comparto tu presentación. Sí. O ya debe estar para compartirla. A ver, intente nuevamente. Por favor. Vale. Creo que... confirmarme que se ve. Sí, estamos viendo tu pantalla. Estamos viendo tu pantalla, Kensi. Genial. Entonces, esta presentación simplemente es rápidamente una pequeña vista de los objetivos del desarrollo sostenible, que es un marco político establecido por consenso de todas las naciones miembros de las Naciones Unidas en el año 2015, y que Diego mencionó en su presentación. Es verdad que si bien la regulación en Uruguay empezó antes de que se adoptaron esta agenda del desarrollo sostenible, que tiene esos 17 objetivos que vemos en pantalla y que corre hasta el año 2030, a partir del 2015, cuando se adoptaron estas metas internacionales, y aún más a partir del 2016, cuando la UNGAS, que fue una cumbre mundial sobre políticas de drogas organizada por Naciones Unidas, un evento muy importante que anunció que se tenían que adecuar
y armonizar las políticas de drogas con la Agenda 2030, pues hemos visto que Uruguay y la Junta Nacional de Drogas, encabezada entonces por Diego, hizo un esfuerzo de pues, intentar traducir las regulaciones y los procesos que estaban ocurriendo en Uruguay en los términos de la Agenda del Desarrollo Sostenible para ver si participaba, en qué medida y qué podían ser las posibles mejoras. Y en esto la agenda es una herramienta muy útil porque permite, pues, ya que como podéis ver en pantalla, cubre un número de temáticas bastante amplio que cubre en realidad todas las preocupaciones principales de nuestras sociedades para poder llegar a una sostenibilidad de la especie humana, digamos, en el contexto de los cambios a los cuales asistimos en el siglo XXI, en particular, no solo climáticos, también sociales y económicos, y de globalización, pues ofrece un marco muy útil para poder asesorar y eventualmente mejorar las políticas del cannabis. El asesoramiento de las políticas prohibicionistas en cuanto a los objetivos del desarrollo sostenible obviamente es bastante negativo, y la prohibición se adecua muy poco, si es que se adecua en alguna cosa con este programa de desarrollo sostenible, pero lo que ocurre es que regular el cannabis en sí tampoco permite lograr por sí mismo los objetivos del desarrollo sostenible y puede ir en contra según las modalidades, según los detalles, según el cómo se regula el cannabis. Y quería mencionar respecto a lo que dijiste, Diego, que quizás para mí el objetivo más importante que sirvió de guía a la construcción de la regulación uruguaya es el 17, las alianzas. Y tú lo explicaste muy bien, Diego, las alianzas que tuvieron lugar entre varios movimientos sociales, más allá del cannabis, sobre pues, derechos humanos, derechos sociales, libertades individuales y colectivas. Las alianzas con los grupos canábicos históricos de la sociedad civil, las comunidades canábicas que podríamos decir, las alianzas más allá con investigadores, científicos y todas las clases de la sociedad, como lo explicaste, ha sido para mí un elemento mayor en poder pues diseñar esta regulación que es muy diferente de la que hemos visto en Estados Unidos o en Canadá o en otras partes del mundo, y que tiene elementos muy interesantes como los clubes canábicos y muchos otros. Tiene también algunas cosas un poco particulares como el tema del registro, pero creo que este tema de la alianza y de la implicación en particular de la sociedad civil a todas las etapas del diseño, de la reflexión sobre las políticas y los cambios políticos es algo que es muy importante. Así que quizás es el último de los objetivos en la lista, pero quizás toca empezar con ese. Entonces, esa reflexión sobre cannabis y la agenda del desarrollo sostenible está bastante bien explicada en ese libro. A ver si lo puedo enseñar, pero lo tenéis en pantalla también, que es Cannabis y Desarrollo Sostenible. De momento solo está en inglés, pero estamos trabajando con el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis en una versión en castellano, en español, que está publicada dentro de pocos meses, al otoño 2020. Y voy a, pues, muy rápidamente a hacer una presentación de algunas de las conclusiones, algunas de las recomendaciones de cómo esta agenda, vuelvo a decirlo, adoptada por todos los gobiernos y los países y que busca implicar no solo los gobiernos que lo han ratificado, bueno, que lo han aprobado, sino también el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos a nivel individual, familiar, los diferentes grupos y comunidades. Busca ser una forma de mejorar nuestras sociedades en una visión internacionalista y en una visión intersectorial. Entonces no se aplica solo a gobiernos. Entre estas conclusiones voy solo a abordar los 5 primeros objetivos por cuestiones de tiempo, pero
incluyen estos temas que van desde la necesidad pues, de acabar con la penalización de ciertas actividades que no perjudican a la sociedad o a otros, hasta contemplar temáticas como el comercio justo, pasando por lo que explicó Diego, de evitar las barreras y los obstáculos burocráticos, administrativos que pueden hacer que en el marco de ese objetivo número 1 del fin de la pobreza no tenga incidencia en la pobreza, al no permitir que los grupos más vulnerables, que suelen ser también involucrados en el mercado ilícito del cannabis, pues al no permitir que puedan transicionar, incluirse y hacer parte de este mercado regulado y así salir de la pobreza. Bueno, ya se ve que las modalidades son importantes en cuanto a varios temas como la reducción de los intermediarios o de sus ganancias por vías de regulación, que es uno de las características del mercado ilícito, la participación y la creación de oportunidades no reubicables, etcétera, etcétera. Todos estos son elementos que permiten asegurar un efecto positivo sobre pues las poblaciones más empobrecidas, pero se involucran también otros elementos. Diego mencionó el tema de las pocas variedades autorizadas y del tema de las semillas. Es un derecho humano reconocido, que el derecho a poder usar variedades propias, poder intercambiar para fines no comerciales, para fines pues de pequeña agricultura de pequeño nivel, intercambiar semillas y variedades que no sean necesariamente registradas. Es un derecho humano que está incluido en la Declaración de los Derechos de los Campesinos, que me parece que Uruguay apoyó, pero que apoyaron muchos países de Latinoamérica, y que es un elemento que no se suele contemplar, el tema del derecho al uso de semillas, y que se suele sobreregular con listas y muchas barreras burocráticas sobre el tema de las semillas y las variedades autorizadas para tal uso. Y de forma general, pues la idea de evitar la excepcionalidad y de intentar integrar el cannabis, el cáñamo, las políticas del cannabis en marcos existentes, por ejemplo, en el marco del cáñamo, intentar integrar o adecuar o acercar lo más que se pueda el cultivo de cáñamo, el cultivo agrícola de cáñamo, de los cultivos agrícolas existentes, incluso pues incorporar el cáñamo, los cultivos de cáñamo dentro de las estrategias y los varios marcos, programas que puedan existir dentro de los ministerios de Agricultura. También un tema que me parece quizás central es el tema de los cultivos múltiples, las cosechas múltiples. La planta de cannabis, de cáñamo, tiene este potencial de casi no dejar ningún residuo, porque se puede reciclar o reutilizar de alguna forma cada parte de la planta, lo que pues trae más ingresos, más estabilidad para los agricultores, pero también permite pues aumentar los productos verdes y ecológicos que permite obtener el cáñamo y los residuos del cannabis en particular, por ejemplo, plástico vegetal, etc. Todo esto son pues pequeñas cosas, pequeñas líneas en regulaciones que quizás no son centrales, pero que son las que pueden tener, in fine, el impacto social y económico más importante, pero también el impacto medioambiental. Existen toda una serie de elementos que voy a pasar rápidamente. Para el objetivo número 2, que trata de hambre cero, pues volvemos al tema del cáñamo, donde la semilla de cannabis, de cáñamo, es pues un alimento bastante
bastante interesante, que se puede cultivar a nivel local, que se podría también utilizar en programas de ayuda alimentaria, humanitaria. Es lo que se suele llamar superalimento, que es muy nutritivo, pero también hay riesgos que existen. Esto quizás no concerna tanto Latinoamérica, pero en la Unión Europea, por malas interpretaciones de la ley, pues se está restringiendo el acceso al cannabidiol, al CBD, como un complemento alimenticio, lo que no tiene mucha justificación. El objetivo 3, que es quizás el que más, cada uno de esos objetivos podríamos hacer un webinario discutiéndolos, y estaría muy interesante con Diego poder explorar en cómo en cada una de estas áreas pues se pueden abordar estas temáticas y los retos que quedan adelante. Entonces el 3 lo voy a pasar muy rápido porque es el más importante, y sobre todo ya que incluye salud y bienestar, pues incluye dos temas enormes, que es el tema del cannabis para usos terapéuticos, para usos médicos, y el tema de la prevención, reducción de daños y gestión de placeres en cuanto al uso adulto, el uso no medicinal, como se llama en Uruguay, del cannabis. En esto hay mucho que hacer, y en esto también pues las modalidades son de suma importancia para poder monitorear los impactos a nivel social y a nivel obviamente sanitario. En Uruguay, por ejemplo, el no autorizar la publicidad es algo que se recomienda desde nuestra perspectiva en estos informes que no solo he escrito yo, que hemos escrito con muchos expertos de todos los rincones del mundo. Recomendamos de que no se autorice la publicidad porque no hace falta y tiene efectos perjudiciales sobre la salud en cuanto a sustancias que pueden tener pues efectos no deseables para la salud. Incrementar la farmacovigilancia es algo de suma importancia también, que se suele olvidar y que participa mucho a poder ajustar las políticas y las regulaciones y ajustar la formación de los profesionales, por ejemplo. Y volvemos a encontrar muchos de los temas que Diego ha abordado, y por eso decía que ya la reflexión desde Uruguay se había desarrollado en cuanto a lo que es necesario hacer, las barreras que hay y lo que se tendría que repensar, pero el apoyar la investigación y todos los tipos de investigación, no solo investigación clínica sobre nuevos preparados farmacéuticos, sino investigación etnobotánica, investigación a nivel social, investigación a nivel de los modelos económicos en cuanto hablamos de clubes canábicos. Es algo importante para la recopilación de datos, la mejora de las políticas, el monitoreo de su impacto, y obviamente, por lo que nos interesa hoy, para también poder recopilar datos que sirvan a expandir la discusión a nivel regional, porque creo que es la etapa en la cual estamos hoy en día, es que Uruguay, con ya su experiencia, pero también los otros países o los estados de Estados Unidos que ya empiezan a tener feedback, a tener datos, a tener un cierto recorrido, ya empiezan a no diría servir de modelo, porque quizás la modelización es otra forma de hacer, pero a acelerar el movimiento más allá de sus fronteras. Y esto es interesante para justamente poder pensar en una posible modelización y pensar en qué medida, qué elementos se podrían tomar por buenos, por seguros, por una buena base, digamos, de reforma política para poder extender a otros países, y cuáles necesitan quizás más atención antes de poder ser modelizados.
El objetivo número 4 también es bastante amplio, incluye desde la educación hasta la investigación, y la educación pasa por no solo la educación de los profesionales de salud, sino la educación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la educación también obviamente juvenil, y en esto un cambio de enfoque total a la prevención y la intervención sociosanitaria en cuanto a reducción de daños y educación sobre el consumo de cannabis es algo absolutamente esencial, en lo cual Uruguay también tiene un papel destacado. Entonces, bueno, podría hablar horas enteras sobre cada uno de estos puntos. Era más bien enseñar en que todos estos puntos no son solo temas importantes, temas relevantes para el cannabis, sino que corresponden a objetivos, a metas concretas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que son que los estados o sea, que los estados supuestamente tienen que cumplir, o que son, digamos, prioridades, que son orientaciones generales para las políticas de los estados y también, como lo decía, para la sociedad en general. Así que todos estos temas no son simplemente advocacia política a favor de la reforma del cannabis, sino son el resultado de un análisis fino de la interacción entre políticas del cannabis y las varias políticas que se pueden hacer a través de estas modalidades, y estas metas y objetivos e indicadores de logro precisos que la ONU y los gobiernos del mundo han desarrollado. El objetivo 4 sobre educación de calidad, me parece interesante subrayar este último punto sobre conocimientos tradicionales, que se suele quizás entender como, si hablamos de conocimientos tradicionales sobre cannabis, vamos a pensar quizás en India y Nepal y ciertas partes de África, etc. Quizás los sitios donde el cannabis está presente desde miles de años. Una tradición se define como un pack cultural que tiene la posibilidad de transmitirse de generación en generación, y que de hecho termina haciéndolo. En California, hace ya varias generaciones que los hippies en los montes de California están cultivando cannabis, están aclimatando variedades específicas a las montañas californianas, y en este ámbito el cannabis que se cultiva en California se puede considerar tradicional, y por eso están desarrollando denominaciones de origen en base a este carácter tradicional que se ha de reconocer. Entonces, a veces escucho decir que el cannabis no es una planta tradicional en Latinoamérica porque llegó con la colonización, pero la colonización fue hace ya un par de centenares de años, y la presencia sobre este periodo de la planta en el continente y su extensión más allá de quienes la trajeron inicialmente, es algo que claramente ubica el cannabis y el cáñamo como plantas tradicionales del continente suramericano, de las Américas en general. Y en este ámbito quería subrayar también que conocimientos tradicionales no solo van directamente asociados a la planta y al cultivo de la planta, sino que hay muchos argumentos a favor del hecho de considerar la cultura urbana asociada al cannabis como elemento constitutivo de conocimientos tradicionales. Está basada en los artes, está basado en el lenguaje, y sí está asociada obviamente a violencia y a conductas delictivas que se tienen que disminuir, que combatir de cierta forma, pero también existe una parte que es cultura urbana, popular, y que justamente podría ser interesante apoyar la parte cultural, la parte positiva, para contrar la parte más negativa. Eso también entra en el marco del desarrollo sostenible y de ese objetivo 4, y suele ser algo que otra vez no se contempla necesariamente
en las regulaciones. Y para terminar, he dicho que solo iba a hacer 5 objetivos, que ya ha sido mucho. Quedan 12. El tema de la igualdad de género, que obviamente esto no solo, desgraciadamente, no solo es un tema que concierne el cannabis o las políticas de drogas, sino la sociedad en general. Pero el poder reformar las políticas del cannabis, las políticas de drogas en general, es una oportunidad para poder pues, tener una atención especial a este tema, un enfoque particular, sabiendo que la prohibición y la criminalización tiene un impacto particular, un impacto peor, diría, sobre las mujeres. Y que, pues, como decía, la regulación permite no solo reparar esto, sino hasta compensar y quizás permitir avances más rápidos que en otros ámbitos de la sociedad, ya que se está construyendo algo en ciertos ámbitos desde cero. Ya está, como os decía, era una pequeña vista rápida. Podéis quedaros atentos a esta página web donde se publicará pronto el informe en español completo, donde ya veréis que puede servir a alimentar la reflexión sobre el tema, pero más allá yo creo que obviamente es muy teórico y quizás muy ideal en muchos ámbitos. La perspectiva de Diego desde la práctica, desde la práctica institucional y la necesidad de no solo aplicar legislación, sino encontrar consensos a nivel institucional y también hacer con las rigideces pues de 50 años de prohibición, que obviamente dejan su huella. Es algo que obviamente hay que balancear. Yo creo que la experiencia uruguaya y la agenda del desarrollo sostenible para Latinoamérica son quizás los dos guías más interesantes que explorar, en paralelo con un aspecto práctico y de feedback, y con un aspecto más pues más de guía de política y de reformas desde la perspectiva de la sostenibilidad. He intentado hacer una presentación bastante corta, sobre todo me interesaría poder dejar tiempo a la discusión y a la interacción, así que ya está. Muchísimas gracias, Kenzie, por la presentación. La verdad que la información es absolutamente impresionante y bueno, como tú dices, la verdad que tendríamos que hacer un webinar para cada objetivo para el año 2030, pero bueno, también yo creo que esto nos habla del potencial que tiene el uso de la planta en tantos niveles, no solamente en la salud, ni en la reactivación económica, ni en la promoción de trabajos, así que bueno, agradecerte nuevamente por la presentación. Vamos a pasar a las rondas de preguntas ahora. Por cuestiones de tiempo no podremos hacer todas porque, bueno, nos demoramos un poquito, pero igual vamos a hacer algunas preguntas y vamos a establecer algún conversatorio entre Diego y entre Kenzie. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la situación actualmente o qué está pasando con los negocios en base a los alimentos infusionados con cannabis? Sí, es una buena pregunta. Felicito a Kenzie por su presentación. La verdad es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una matriz conceptual que permite realmente sacarle provecho a la regulación de cannabis. Porque cuando yo creo que algo de eso intenté mostrar, o sea, cuando ve la cantidad de ramificaciones posibles, no solamente en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno de la salud, en el terreno de la justicia, de la igualdad, de la perspectiva de género, es decir, todo de alguna manera se toca con la política de drogas en general y con la de cannabis en particular que
que tiene sus características específicas. En Uruguay lo que hemos visto es que todo el terreno regulatorio específico a nivel sanitario, y aquí pongo lo alimentario también, porque en general en el mundo y en nuestro país no escapa a eso, la regulación genérica de los alimentos también está ubicada en la estructura de control sanitario. No hemos tenido una predisposición de las estructuras burocráticas y de las autoridades sanitarias para abrir demasiado la puerta a los derivados alimentarios del cannabis, incluyendo psicoactivos y no psicoactivos. Es decir, en términos psicoactivos en nuestro país se ha recorrido el camino de el acceso a flores secas, simplemente ese es el camino o es la posibilidad por las distintas vías de producción, pero siempre flores secas de cannabis psicoactivo. Obviamente que las personas individualmente y en su vida privada pueden hacer preparados alimentarios, pero no está prevista su comercialización de lo que en inglés se denominan los edibles. Eso no se ha incorporado en Uruguay aún, tampoco está en discusión, y en donde sí vemos un camino lento es en los alimentos no psicoactivos, y esta discusión a la cual Kenzie hacía referencia, que es el uso de cannabinoides infusionados en alimentos. Es decir, no ya las hojas, no ya las semillas, que obviamente tienen un valor nutricional muy importante, y que allí en el terreno alimentario parece que el cáñamo está llamado a jugar un papel bien relevante, pero siempre con cierta demora por parte de las autoridades sanitarias y alimentarias a reconocerlo más allá de la semilla molida y el aceite obtenido de la semilla. Hasta ahí es hasta donde se ha podido avanzar. Quizás también porque no hay por parte del sector privado el suficiente volumen de proyectos e iniciativas. Hoy en Uruguay tenemos mucha disponibilidad de cáñamo cosechado, y particularmente mucha disponibilidad de flores con buenos valores de CBD, y yo espero que surjan oportunidades para que tengamos alimentos infusionados con CBD. Es cierto que si uno mira la FDA o la regulación alimentaria europea, bueno, nos encontramos en general con que las autoridades están siendo más bien reticentes a incorporar el uso de CBD, y muchas veces lo que pasa es que nuestras autoridades sanitarias operan por reflejo a las discusiones de estas grandes agencias internacionales, con lo cual creo que es un camino en el que hay todavía mucho terreno por recorrer. Kenzie, ¿algún comentario en cuanto a la situación de los alimentos infusionados con cannabis? Pues sí, digamos que es un tema complejo, pero que no tendría que ser, a lo menos para el CBD, el uso de CBD en alimentos, pero hay mucha variación en la regulación de los alimentos, y para el tema de las extracciones de cannabinoides, en realidad el estado de transición hace que yo creo que es el estado de transición que dificulta la normalización de los cannabinoides como complementos alimenticios, etcétera, de los cannabinoides, otros que THC, con cannabinoides que no colocan, digamos, que no tienen un efecto psicofarmacológico que cambia el estado de conciencia o lo que sea. Entonces, que son adecuados para el uso en comida, pero son, no sé si tantas barreras legislativas, sino más bien residuos de barreras mentales, más que otra cosa. Por ejemplo, en la Unión Europea habían emitido la opinión de que ya que se usa el CBD en medicina, pues no se puede usar en alimentación, pero es que no funciona así para todo. Yo he dado el ejemplo de el pimiento, que
que se usa como base para hacer un principio activo que se llama capsaicina, que es lo que pica en el pimiento, que se usa en medicina, se usa para hacer medicamentos, se usa también para hacer cosméticos no medicinales, se usa obviamente en comida porque lo ponemos en nuestros platos, se puede cultivar la planta en su balcón y es la misma planta, la misma molécula. O sea, con el cannabis parece que no podemos encajar el cannabis en conceptos regulatorios muy sencillos. El hecho de que una misma planta o una misma molécula puede estar usada para varios usos distintos y según el uso que se va a hacer, se regula de acuerdo con el uso que se va a hacer. Es así para la pimienta, tiene que estar igual para el cannabis. Se puede hacer varios usos, se tiene que regular según el uso que se va a hacer y el producto final que se va a obtener. Así que funciona la ley en general, el espíritu del derecho a nivel internacional funciona así, es un enfoque proporcionado. No hay razón para extender una regulación medicinal a alimentos. Muchísimas gracias a ambos Sí, por las respuestas. solamente Sí. déjame decir que, y esto es un tema que también Kenzie y Fat lo han estudiado de forma muy detallada, que son las modificaciones que la Organización Mundial de la Salud está proponiendo con respecto a la clasificación del cannabis y sus derivados en las convenciones internacionales. Y allí hay una recomendación que actualmente está en pleno debate, que implica eliminar el CBD y los preparados con una baja concentración de THC de la regulación de estupefacientes. Por lo tanto, quizás Kenzie puede decirlo Sí, con más estudio que yo, pero esa modificación abriría o facilitaría la incorporación de estos preparados con baja concentración de THC en otras industrias. bueno, en realidad, sí, gracias por traer este tema, pero te traes un tema hiper complicado. Necesitamos 2 horas más de webinario. No, pero en realidad, sí, no, porque en realidad esta recomendación sí que clarifica cosas, pero hay que entender que hay mucha incomprensión de lo que ha hecho la OMS. La OMS tiene ese comité de expertos sobre la farmacodependencia, que su mandato es hablar de medicinas y de medicinas bajo control, entonces medicinas estupefacientes, como se llama en el derecho internacional. Y hizo esto con el CBD, pero lo hizo solo desde la perspectiva de la medicina. Solo estudió el CBD, el Epidiolex, los otros preparados de CBD que se usan en medicina, y estudió esto, los daños, el potencial médico, el estado de la investigación, y hizo esta recomendación de no someter a fiscalización internacional a los preparados farmacéuticos, es decir, médicos, o sea, para uso terapéutico, que contengan menos de 0,2% de THC. Pero esto lo han hecho pensando que iba a bajar los controles, la fiscalización sobre el Epidiolex y Canepil, otros preparados así, que suelen ser para epilepsia y que tienen casi solo CBD y muy poco THC. Ellos querían ayudar a que estos preparados para usos médicos sean más fácil de acceder. Y se ha entendido como si la recomendación hablaba de todos los preparados de CBD, pero solo habla del preparado farmacéutico. Porque lo que pasa es que los preparados de CBD, si se usan para fines no médicos o no científicos, ya están fuera de los convenios de fiscalización, ya están incluidos en un artículo que les da una exención. El artículo dice el cannabis, en este caso, que sea el cultivo de la planta o que sea el uso de las drogas extraídas de la planta, incluyendo el THC, incluido el CBD, incluido todo lo que sea, si se usa para otra cosa que la medicina, ya no entra en el convenio. Es decir, si se usa para cáñamo, básicamente, o para alimentos que no son medicina, o para cosméticos que no son medicina, o para hacer pinturas, lo que se quiera hacer con cannabis, mientras no se use en medicina,
el convenio, la convención de los tratados internacionales, el régimen de fiscalización internacional, no se aplica, en realidad solo se aplica a los medicamentos. Entonces, he escuchado a veces gritar a alguna gente diciendo, pero nosotros tenemos 0,3% para el cáñamo y la OMS recomienda 0,2%, pero es que la recomendación no se enfoca en el cáñamo, de verdad solo en los preparados para uso médico. Esto es muy importante, si puedo aprovechar este momento para aclararlo a todos los que están escuchando, no solo para esta del CBD, pero también para otras recomendaciones de la OMS. Hay una falta de entendimiento de lo que, y también para algunos gobiernos que siguen oponiéndose a estas recomendaciones por no haberlas bien entendidas. Están limitadas a los usos en medicina. Pero digamos que el efecto era simplificar, hacer que sea más sencillo, digamos, que reforzar que el CBD para uso no médicos ya no era en el convenio, ni siquiera tocaba hablar de ello, porque no es el mandato, la OMS habla de medicina, y a la vez querían pues reforzar esto. El CBD solo nos interesa cuando se usa en medicina, y lo que dicen es, cuando se usa en medicina y hay muy poco THC, pues no hace falta fiscalizarlo. Y al querer hacer esto, que es muy buena voluntad, ha traído confusión porque algunos pensaron que estaban haciendo una recomendación sobre cosméticos o otros productos y al querer simplificar lo han complicado. Muchísimas gracias, Kenzie y Diego, ambos por la información. Una pregunta para Diego. ¿Cuál fue el comportamiento de la JIFE a nivel regulatorio para las actividades de fiscalización en Uruguay cuando se decidió empezar todo este proyecto? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que no existieron efectos concretos, como por ejemplo podría ser una sanción o alguna decisión formal de la JIFE hacia Uruguay. Lo que hemos tenido de la JIFE han sido señalamientos en sus informes anuales. En general se ha incorporado con distinto tenor, a veces con una impronta de mayor gravedad, a veces un poco más suavizado. A lo largo del tiempo parece que el lenguaje de la JIFE se ha hecho más flexible, si uno compara los últimos informes con los de 2013, 2012, es decir, hay una apertura, si se quiere, una cierta flexibilidad a analizar el tema, cuando ni bien aprobada la ley en Uruguay, sobre todo quien entonces era el presidente de la JIFE, declaró que se trataba de un país pirata, de que Uruguay era un país pirata, y eso generó, bueno, obviamente una situación muy compleja. Nuestro presidente en ese momento era José Pepe Mujica, por todos conocido, y respondió también, digamos, con una carga discursiva importante, porque entendió que no correspondía un pronunciamiento de ese tipo. Recordemos que la JIFE no es un órgano de tipo político, es un órgano cuasi judicial que actúa a nivel internacional y que actúa, digamos, bajo el mandato de la Comisión de Estupefacientes. Es decir, que si había algún tipo de pronunciamiento político hacia Uruguay, el ámbito donde debía darse era en la Comisión de Estupefacientes, con todas las garantías que implica el multilateralismo, y no por un organismo que claramente no tiene competencia de salir a pronunciarse acerca de un país soberano, ¿no? Entonces ahí, eso fue un episodio en donde recordemos que la JIFE, si no me equivoco, tiene 13 miembros. El presidente, por supuesto, actúa como vocero del grupo, pero lo que nosotros supimos es que no todos los miembros integrantes de la comisión estaban de acuerdo
en realizar un señalamiento tan duro hacia nuestro país. Después lo que tuvimos fueron visitas de una delegación de la JIFE al Uruguay en 2016, recorrieron nuestros servicios de atención y tratamiento, conocieron nuestros programas de educación y prevención, conocieron las estructuras en donde se preveía cultivar el cannabis. En ese momento se estaban instalando los cultivos más importantes, y no pasó a mayores, digamos, más allá del señalamiento de la JIFE, que cualquier autorización de cultivo de cannabis psicoactivo con fines no medicinales está por fuera del designio de las convenciones. Entonces, bueno, sí es esperable que allí se marque una inconsistencia entre lo que dictaminan las convenciones y el camino que en principio Uruguay lo recorría solo, pero hoy buena parte de los Estados Unidos tiene sistemas legales, Canadá, México lo está discutiendo, es decir, ya hablamos no de un pequeño país sudamericano aislado, sino que hablamos ya de una corriente de regulación. Lo que sucede es que el consenso de Viena, la forma en la que evolucionan las discusiones en la Comisión de Estupefacientes, siempre exigiendo de forma obligatoria el consenso de todas las naciones, hace muy difícil el poder modificar el statu quo, porque hay un bloque de países liderados sobre todo por Rusia, China, otros países asiáticos, que no están dispuestos a que se cambie ni un punto ni una coma de las convenciones. Entonces, hoy lo que tenemos es una división de bloques, ¿no? Aquellos que defienden a las convenciones como la piedra angular inamovible de la política de drogas a nivel internacional, y países que con mayor pragmatismo vamos señalando que el prohibicionismo ha generado daños, que no ha cumplido los objetivos de protección de las sociedades ni de la salud pública que se había establecido digamos, como norte, como objetivo, como conducción de las convenciones de drogas, y que por lo tanto es necesario tener una evaluación crítica de ese sistema. Eso está, digamos, en una situación de inamovilidad. Pero en ese contexto lo que vemos es una JIFE que de alguna manera va siendo más porosa a una mirada en donde por la vía de los hechos hay un conjunto de países y de sistemas políticos que se empiezan a desprender de una visión rígida del prohibicionismo. Ese ha sido el vínculo. Uruguay luego ha cumplido con el reporte de sus actividades. Cada vez que la JIFE nos ha pedido, se han enviado informes muy completos sobre cómo evolucionan los distintos indicadores, se reporta la cantidad de hectáreas cultivadas, la cantidad de kilos cosechados, es decir, en lo que refiere a las obligaciones en términos de información y de transparencia en la información, Uruguay ha sido un buen alumno, y eso en general nos ha generado una cierta confianza, un cierto respaldo a nivel internacional, que la JIFE lo único que ha hecho, bueno, es señalar la inconsistencia en sus informes anuales. ¿Algún comentario, Kenzie, sobre el papel de la JIFE en este país pirata? Es que yo tendría la propensión a decir que la JIFE es pirata, es un organismo internacional sui generis pirata, es directamente heredado antes de la Segunda Guerra Mundial, de la Sociedad de Naciones, era el Permanent Central Opium Control Board, la Junta Central de Fiscalización del Opio, creada directamente por las guerras del opio, que eran guerras coloniales, donde el opio era un pretexto a la invasión económica de países asiáticos por países europeos. Y es directamente heredado de esto, sigue desarrollándose según las mismas reglas internas, y el convenio directamente lo consagra los mismos poderes y la forma, o sea, la posibilidad de autoorganizarse, una cierta
una total independencia. La JIFE no es una agencia de Naciones Unidas, es una agencia de derecho separado, digamos, del sistema de Naciones Unidas. No está directamente regido a través de lo que las Naciones Unidas suelen organizarse, por ejemplo, la carta, como se dice en castellano, la United Nations Charter, la Carta de Naciones Unidas. Entonces es un organismo anacrónico. Los piratas son ellos, pero de verdad, porque a nivel anacrónico les corresponde a ellos. Me hace pensar que, bueno, quizás con Uruguay se han dado cuenta que no podían tan fácilmente hacer presión, pero les veo muy fuerte con los países pequeños y muy quietos con los países grandes. Les he visto criticar de forma muy tímida a Canadá, pero caerse de forma muy violenta en Uruguay o en Jamaica. Y en Jamaica están, por ejemplo, en un ejemplo entre otros, no hablo de África, de los países de África, etc. Jamaica estaban, pese a que se ha demostrado por investigadores que las regulaciones imponen demasiadas medidas de seguridad que solo favorecen al sector de la seguridad privada y que son una barrera de acceso para muchos pequeños cultivadores o empresarios que no pueden pagar todos los costes que necesita una seguridad desmesurada comparado a los riesgos que existen. Y además no necesariamente genera, sino que participa en el círculo vicioso de la violencia, que lo empeora, digamos. Y pese a esto, la JIFE recomienda aún más seguridad cuando hay ya un número que los investigadores han demostrado era excesivo. Entonces, sí, la JIFE es anacrónico y pirata, y creo que sería importante no solo reformar los tratados, pero quizás antes reformar la JIFE, o a lo menos encontrar una forma de que estas voces disidentes que existen en la JIFE y que son voces de los miembros de la JIFE, que son miembros que provienen de países en desarrollo, que puedan expresar su voz y que la JIFE pueda ser un organismo donde la pluralidad y la transparencia también tienen existencia, lo que no es el caso hoy en día, desgraciadamente. Muchísimas gracias a ambos por su respuesta. Vamos a pasar a la última pregunta. Les pido perdón a las otras personas que hicieron preguntas, pero bueno, nos fuimos un poco con el tiempo y para no quitarles más tiempo a Diego y a Kenzie, vamos a pasar a la última pregunta y luego un comentario final. Esta es una pregunta para Diego. En lo referente a los derivados de las flores del cannabis no psicoactivo, o sea, el cáñamo, ¿en Uruguay se debe tener una licencia del IRCA o solamente se permite el cultivo con autorización del Ministerio de Agricultura? Bien, ha sido un tema de debate, porque justamente cuando inicialmente se trata de organizar el mercado, se hacen estas tres divisiones territoriales, por llamarlo de alguna manera. El cannabis psicoactivo, de uso personal y adulto, el cannabis industrial y el cannabis medicinal. Sin embargo, hay una clara intersección en donde el cannabis industrial puede ser cultivado e industrializado con fines medicinales. Entonces, allí ha quedado como un terreno intermedio en donde por el momento se ha respetado que los productores de cáñamo puedan registrarse ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que es como se llama en nuestro país, y obtener flores. Ahora, al momento de procesar esas flores, por ejemplo, con instalaciones de secado, si es para la industria medicinal, se requiere que esas instalaciones estén autorizadas por el Ministerio de Salud Pública, es decir, que tengan digamos, la certificación de buenas prácticas de manufactura para la industria farmacéutica. Porque si no, lo que claramente puede suceder es que un cultivador en su legítimo derecho de producir cannabis de baja psicoactividad obtenga flores y después quiera comercializarlas hacia
alguna instancia de elaboración de productos para la salud, pero de alguna manera se rompa la cadena de certificaciones de calidad que son exigidas en los productos sanitarios. Por lo tanto, es en este momento un terreno de discusión entre las autoridades. Ya les digo, se ha respetado y se respeta el derecho de las personas que ya han obtenido permisos para cultivar cáñamo, pero entiendo que es probable que de aquí en más quienes tengan la finalidad declarada de cultivar cáñamo para la industria farmacéutica o la industria de productos medicinales tengan que ya desde el inicio recorrer un camino vinculado al Instituto del Cannabis y a la regulación integral del cannabis, porque ese camino, si se quiere, menos regulado, que es el del industrial, sería bueno para la producción de fibra, para la producción de extracciones de aceites para producir bioplásticos o bioenergía, es decir, pero no para la elaboración de productos para la salud, que claramente tiene otros estándares de calidad. Es algo que en el momento se está discutiendo. Ahora, en términos de sugerencias, si alguien está pensando producir cáñamo, cannabis de baja psicoactividad en Uruguay, y claramente tiene la finalidad de abastecer a la industria de productos medicinales, o él mismo, o esa misma persona está pensando en producir extracciones con fines medicinales de su cosecha, es mejor que recorran, que se presenten ante el Instituto de Regulación y Control de Cannabis para tener, si se quiere, una licencia más abarcativa. Esto hace quizás al detalle de la regulación, como decía Kensi, el modelo uruguayo es interesante porque al ser uno de los primeros, se puede aprender mucho, no solamente de los aciertos, sino también no diría de los errores, pero bueno, de las áreas de indefinición o que se fueron definiendo paulatinamente con el transcurso del tiempo. Muchísimas gracias, Diego, por la información y por la respuesta. Bien, bueno, antes que nada les pedimos perdón a todas las personas que hicieron más preguntas, pero bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo tenemos que ir terminando este webinar tan interesante. Diego escribió su mail en el chat general, tal vez pueda mandarles preguntas, y Kensi, bueno, también escribió su dirección y su información en sus diapositivas. Nuevamente agradecerles a ambos por su tiempo, por su predisposición. Realmente la situación da para quedarse 2 horas más escuchándolos hablar, porque es muy interesante el debate y es muy interesante el enfoque que le dan a esta situación tan importante, y sobre todo a nivel regional en Latinoamérica, por la necesidad que tenemos como región de una revalorización de nuestros derechos y de que realmente los gobiernos se enfoquen en la salud pública y en la seguridad pública sobre todo. Y bueno, indudablemente en el día de hoy comprobamos y tuvimos el conocimiento de que el cannabis puede ser una gran herramienta para la revalorización de nuestros derechos. Ustedes lo demostraron, Uruguay lo demostró y lo viene demostrando, así que nos parece un modelo muy interesante para tomar como ejemplo. Y obviamente, bueno, también un placer haber contado con su experiencia y con su conocimiento. En nombre del doctor Sergio Sánchez Bustos, que es presidente de la Asociación Canamérica, y de todos quienes formamos la asociación, les queremos agradecer realmente por su tiempo y por su conocimiento. Invitarlos nuevamente cuando ustedes quieran a un conversatorio, a un debate, porque estos temas realmente dan para hablar mucho más tiempo. Bueno, si tienen algún comentario final, los escuchamos, y desde parte de Canamérica nuevamente agradecerles a todos por su tiempo, por habernos escuchado, por habernos apoyado, y a través de nuestras redes sociales estaremos informando sobre los próximos eventos. Muchísimas gracias. Gracias, Facundo, un placer haber compartido esta tarde y noche europea con ustedes. Los considero, por supuesto, amigos y colaboradores, y bueno, lo que necesiten profundizar del caso uruguayo, allí dejé mi correo electrónico para que puedan consultarlo. Un gran abrazo. Gracias otra vez por la invitación, y ha sido muy interesante, y sí,
quizás necesitaremos seguir discutiendo estos temas. Nosotros brindaremos el espacio y tenemos la predisposición para seguir escuchándolo, porque bueno, realmente es un placer conocer su experiencia y su trabajo, y realmente estos tópicos que son tan importantes, sobre todo en esta situación que se está viviendo a nivel global y la situación que se está viviendo a nivel regional en Latinoamérica. Así que bueno, nuevamente agradecerles en nombre de la asociación por su tiempo, por su conocimiento, e invitarlos a un próximo conversatorio, un próximo webinar, y a todas las personas que asistieron también. Que tengan buenas tardes, Kenzie, que tenga buenas noches. Un saludo muy grande desde Latinoamérica para todos. Les mando un abrazo grande y espero verlos pronto. Muchas gracias, Diego y Kenzie, nuevamente. Chau, chau.